Vamos a presentar la mesa de espacios de investigación, desbordes pulsionales en la clínica psicoanalítica, los aportes de la teoría del caos, paradojas y turbulencias. En este espacio van a presentar 4 personas: Georgina Aguirre García, de Grita México; Miriam Carrera Seoane, de Grita México; Mónica Cuello y Viviana Rivero, de Mayalca. Georgina. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Denme un segundo. Bueno, yo titulé este texto Mayday, Mayday, tenemos un contratiempo, ¿no? Un poco jugando con el texto de Harari que estuvimos trabajando en las últimas reuniones. Y empiezo así. Comienzo estas líneas agradeciendo a los queridos amigos de Mayéutica, institución psicoanalítica, por su afectivo y amoroso recibimiento, por propiciar y abrir espacios en donde el intercambio, las preguntas y las diferentes lecturas fluctúan, hacen causa en pro de la transmisión del psicoanálisis. Y ahí es donde quiero poner el acento, sobre lo que me quedó resonando en torno a la transmisión del psicoanálisis, sobre lo difícil que es salirse del parafraseo, lo difícil que es salirse de la comodidad de sostenerse sobre lo ya dicho, lo difícil que es estar del lado de la invención cuando los discursos dominantes son a los que se les supone el saber, discursos que operan bajo la fachada de que todo puede ser posible, difícil pero no inalcanzable. Es harto común escuchar que la gente no va a análisis porque ahí todo tiene que ver con el sexo, porque son muchos años de análisis, porque el analista no da respuestas, porque todo es culpa del paciente leído desde la frase hazte cargo, entre seguramente otros muchos, etcétera. Estos estigmas ponen en la mesa lo que me parece se juega como un contratiempo, entendiendo como algo que traba, como algo que impide y que me interesa abordar desde 2 aristas: la espira a la que nuestra época nos arrastra y la paráfrasis en la praxis psicoanalítica, si me lo permite. Traigo a colación el recorte de la ya conocida frase de Lacan, la espira a la que nuestra época nos arrastra, en tanto que me parece que se pone en juego el tema de la duración de un análisis contra las ofertas actuales de un bienestar absoluto en tiempo breve. El valor que se le da al tiempo en una época en donde una de las frases más comunes que se escuchan en relación a lo mismo es tiempo es dinero. Época en donde la inmediatez del consumo nos consume e impide la posibilidad de preguntarnos sobre nuestra posición subjetiva. Época que produce discursos avasallantes frente a la condición humana, donde impera y se reproduce constantemente la idea de la relación sexual como posible, la idea de hacerte uno con el otro que colme la falta en ser, otro al que se le supone un saber que de tener suerte la espira a la que nuestra época nos arrastra nos puede escupir en un diván. Sabemos que es, en parte, por suponer un saber al analista, por lo que llegan los pacientes a nuestros espacios psicoanalíticos, siendo la apuesta moverse de ese lugar para que pueda trabajar el que sabe, el analizante, maniobra que no es posible, a mi parecer, sin haberse analizado, aunque tampoco es garantía, pues no estamos exentos del goce fálico, pero sí estamos advertidos de lo que puede traer consigo operar desde el saber. Así, me pregunto de dónde vienen estas ideas sobre que el psicoanálisis solo trata de sexo o que todo es culpa del paciente. Por un lado, puedo pensar en los encuentros teóricos, en lecturas cerradas, en la complejidad misma de acercarse a una teoría que no cesa de no construirse, cuando lo que se busca es encontrarse con algo ya acabado o con la reproducción de algo que se escuchó e hizo sentido sin haber entrado en el tema. Pero también, ¿qué es eso? ¿Qué es sobre lo que me interesa ahondar en este sentido? Es, si me lo permiten,
la idea de la paráfrasis en nuestra praxis. No es casualidad que sea frecuente la aparición de una frase que versa más o menos así: no se lleva la teoría a la clínica, es a partir de la clínica que uno teoriza. Si esa frase insiste, es porque de alguna manera es algo que se está repitiendo. Intervenir desde el saber implica una resistencia del analista. Hacer encajar la teoría en la praxis nos deja del lado de la ciencia, comprobando ciertas hipótesis, no dando lugar a la singularidad del hablantecer, comprendiendo o tratando de comprender lo que le acontece, dando respuestas, falsas soluciones, impidiendo así lo que de una forma aún muy aventurada llamaré transmisión en acto. Pues si bien la repetición como consonancia es una forma de intervención que apunta a producir otro sentido sobre lo dicho, la explicación y la paráfrasis en el espacio analítico, el único efecto que tendrán será un cambio de amo y la imposibilidad de barrar al otro, con las consecuencias que esto puede traer consigo, alimentando de sentido a lo real, acabando con el psicoanálisis, dejando al sujeto sin posibilidad de inventar lo que pueda a partir de lo traumático generado por la imposibilidad de la relación sexual. En cambio, operar con lo imposible del lenguaje, con la LANG, más allá de operar sobre la cadena significante, que como dice Roberto Harari, ahí hay relación sexual, abre la posibilidad de poner en cuestión el equilibrio sostenido por el goce fálico del síntoma, promoviendo así la identificación al santón, identificación que permite un saber hacer ahí con lo que no anda. A continuación, me permitiré hacer referencia al relato que lleva por nombre Dream Tigers de Borges. En la infancia, yo ejercí con fervor la adoración del tigre, no el tigre overo de los camalotes del Paraná y de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, asiático, real, que solo pueden afrontar los hombres de guerra sobre un castillo encima de un elefante. Yo solía demorarme sin fin ante una de las jaulas en el zoológico. Yo apreciaba las vastas enciclopedias y los libros de historia natural por el esplendor de sus tigres. Todavía me acuerdo de esas figuras, yo que no puedo recordar sin error la frente o la sonrisa de una mujer. Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. En esa napa sumergida o caótica siguen prevaleciendo y así, dormido, me distrae un sueño cualquiera y de pronto sé que es un sueño. Suelo pensar entonces, este es un sueño, una pura invención de mi voluntad. Y ya que tengo un ilimitado poder, voy a causar un tigre o incompetencia. Nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro o a pájaro. Traigo este relato no para hablar sobre el deseo metonímico, ni sobre el atramdoitum, sino para dar cuenta de un saber hacer ahí frente a la imposibilidad, frente a eso que se escapa a la significación, frente a la no relación sexual, imposible si operamos desde el lugar del saber. En cuanto a la transmisión, me llevo más preguntas que respuestas que me posibiliten seguir caminando con los maestros, no para que sus seminarios se tornen Biblias y el psicoanálisis se vuelva un dogma, no para parafrasearlos, aunque no sé si esto no es una paráfrasis en sí, pero sí sé que es para no abrochar el psicoanálisis como una teoría ya acabada, para seguir apostando por hacer teoría de la praxis y no al revés, operar desde lo transmitido en el propio análisis, analizar, no enseñar, pues me parece que la posibilidad de trabajar con lo real del lenguaje implica reventar, relanzar y reinventar el psicoanálisis. Dejando como pregunta para finalizar, si una posibilidad de transmisión del psicoanálisis la podríamos pensar en la praxis misma, en tanto que lo que se transmite está relacionado a lo imposible de la relación sexual. Muchas gracias. No puedo destrabar. Sí, ahí te escuchamos, Lili. Te escuchamos, Lili. Ahí no, ahí te silenciaste de nuevo. ¿Ahí? Ahora Ahí. sí. Estamos. Está lenta como
me parece. Bueno, muchísimas gracias, Georgina. Vamos a darle lugar a Miriam Carrera Seoane. Gracias. Seoane. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por lo que ha permitido el generar justamente como estos espacios, estas ideas, todas estas preguntas y bueno, estos encuentros. Mi trabajo lo titulo Espacio, Tiempo, Relación o Encuentro Disipativo. Es este espacio de transmisión en extensión el que ha causado una turbulencia en mi ser. Entre palabras, ideas, lecturas, relecturas y deseos, me he encontrado transitando este camino que se apertura con las reuniones que por lo regular suceden el tercer o segundo sábado de cada mes. Un día que está marcado en mi calendario, una cronología que ha asignado una discontinuidad en mis tiempos y espacios. Es el nominante de este grupo, espacio de investigación, desbordes pulsionales en la clínica psicoanalítica, los aportes de la teoría del caos, paradojas y turbulencias, lo que me convoca a reunirme con colegas y buenos amigos. Deseo que me lleva a recorrer caminos turbulentos, en donde hay dos palabras que han venido resonándome desde las primeras interlocuciones: espacio, tiempo, que a mi sentido parecen atravesar litorales entre la LAN y lenguaje, y que me convocan a esta escritura. Acto de escritura que me permite pensar el tiempo lógico del que habla Lacan, conformado por el instante de la mirada, que no ha cedido a la anticipación ni a la prisa de la completud de la imagen, o del entendimiento de los textos. La anticipación es un tiempo de lo imaginario. Abro una cita de Harari. Es un antes condenado por la insuficiencia que disfraza a la imposibilidad como impotencia. Cierro cita. Ya que la imagen en el espejo siempre será parcial, será un trozo, un resto, un imposible para hacer algo con él. Esto nos ha permitido dar lugar a la espera, a un detenimiento en donde se presenta el tiempo de comprender, en el que hemos ido acompañándonos en cada reunión, en cada relectura, en cada escritura, y que ha generado más preguntas que en ocasiones parecen regresarnos al instante de la mirada, y que en un movimiento turbulento, incluso de forzaje, se acerca al momento de concluir. Así que esta presentación es una apuesta de conclusión, que al modo del psicoanálisis no genera un punto de cierre, sino una apertura a caminos por seguir transitando y dialogando. Como dice Roberto Harari, sería reflexionar sobre los fundamentos de nuestra práctica, dando un salto al vacío. Y en los ecos que la lectura de Lacan me deja, sería hacer una herejía a través de un artificio que para mí ha sido el poema, el cual me permite mi transitar en mi praxis clínica y en mi deseo como analista. Así que presento un poema de la mano de Borges para intentar decir algo sobre el espacio-tiempo y la interrogante con la que este título se presenta: relación o encuentro disipativo. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa. Y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Harari, en el libro de Contratiempos, realiza una crítica sobre cómo muchos vocablos están adaptados en función del rechazo del tiempo o de la fijeza en la idea del tiempo cronológico. Por lo que me pregunto, ¿es con el poema con lo que podemos pensar otra forma para dejarnos abordar por el tiempo, de un tiempo en contra, un contratiempo? Podremos vislumbrar un tiempo que marca un antes y un después, pero no de forma cronológica, sino lógica, en el sentido de la atemporalidad del inconsciente. Desde aquí
traigo la idea de pensar el símil del volcán del que nos habla Freud en Función y Destinos de Pulsión, en donde la primera oleada no sucede nada, sino que es hasta la segunda que se dan estos movimientos y después regresan al punto de origen. Asimismo, Lacan, en Tiempo Lógico, dirá: pero captar en la modulación del tiempo la función misma por donde cada uno de esos momentos en el tránsito hasta el siguiente se reabsorbe en él, subsistiendo únicamente el último que los absorbe, es restituir su sucesión real y comprender verdaderamente su génesis en el movimiento lógico. Es con este poema que podemos acercarnos a pensar el movimiento lógico y no cronológico del tiempo, a dar lugar a las policronías, al tiempo caótico y turbulento que también podemos escuchar en nuestras praxis clínicas. Para compartir algunas ideas, realizaré recortes del poema. Voy a empezar con las primeras líneas. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. En estas líneas, Borges parece preguntarse sobre la lluvia, pero no como un fenómeno, sino como un acto que puede suceder en el presente o el pasado. Como cuando los pacientes llegan al espacio analítico y hablan sobre sus malestares, cuentan lo que pasa o lo que ya pasó, o lo que está pasando, con miedo o incertidumbre de lo que pasará, como si eso que dijeran marcara algo que el analista debe ir siguiendo, un camino que se abre por ese decir. Este acto de la lluvia o de lo que se dice en el espacio es como si fuera una marca, un corte. Entonces, esta lluvia la podemos pensar como una escansión en donde aparece un tiempo contra que apertura una turbulencia entre el presente, pasado y futuro en un mismo punto. Harari, retomando a Lacan en el seminario 15, hablará que el acto es lo que marca un antes y un después. Abro cita, es una remisión temporal la que está allí en juego, y dicho de esa forma, marca un comienzo, marca, en efecto, que algo empieza a partir de ese momento. Dicho así, de todos modos, no resta entidad a la noción que ha habido, por lo tanto, un corte, pero que se arma como un corte temporal. Cierro cita. Es decir, un corte que sucede en el tiempo. Este apartado del poema parece que nos permite volver sobre el sofisma de el tiempo debe ser lógico y no cronológico, porque da lugar a pensar algo que por un acto que sería la lluvia, hace una marca que muestra un antes y un después, una vida y una muerte a la manera moebiana. La lluvia cae, marca un antes y un después, como el aleteo de una mariposa que con su aletear puede aletrear espacios que dejan agujeros, y en su movimiento remueve viejas heridas que pintan el presente de pasado, el pasado de futuro, el futuro de presente. Esto nos permitiría pensar la atemporalidad del inconsciente. Abro una cita de Harari. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Esto, por lo tanto, marcaría una suerte de presente permanente. Ahí no podemos establecer cesuras, cortes. Es como si eso fuera hoy mismo. Esto tendría que ver con el tiempo caótico. Abro cita. Tiempo caótico. Ahí está la noción de contratiempo. Un tiempo que, como lo dice el nombre escandido, contratiempo. No es el mismo de la sucesividad ingenua. Los cortes dejan restos, trozos de los trazos que se hacen por los actos, como por la lluvia en el poema, donde lo que retorna como efecto de ese acto es la voz del Padre. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi Padre que vuelve y que no ha muerto. Instante que parece traer del pasado un trozo, un resto. Podríamos pensar este trozo como un trozo de real, en donde podemos pensar un atravesamiento del litoral entre la langue y lenguaje. Abro cita. La voz, como objeto pulsional local, circunscripto y multiplicado, antecede lógica y cronológicamente al significante, estructurante y estructurado. Voz, que a través del aleo del otro primordial, brinda el soporte para la constitución insoslayable de la temporalidad. El tiempo requiere un comienzo, el cual, como sucede por lo cifrado en el orden propio del hablante, se juega en el lenguaje. Por lo tanto, no hay tiempo sin lenguaje. Diríamos que al tomar las últimas líneas del poema estaríamos por concluir esta idea, pero esperemos, no vayamos tan aprisa. Hagamos una pausa, demos otra vuelta
y regresemos al instante de la mirada que se evoca en el poema. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado, esta lluvia que ciega los cristales. En esta revelación nos habla de la mirada, de la pulsión escópica. Abro cita. La imagen del otro, a partir del espejo, brinda el sustento para la constitución insoslayable de la espacialidad. Cierro cita. Imagen que parece develar un agujero, una ausencia, por donde se puede asomar esa voz del Padre, que en ese instante vuelve y no ha muerto. Abro cita. Es mantener una imagen del pasado, no es una ausencia total radical, no es la negatividad absoluta, sino que ahí aparece una imagen que se trata de preservar. En el poema parece que se trata de preservar la voz de ese padre que no ha muerto. Ese resto que regresa a modo de Nachträglich y que devela una imagen del pasado. Es ahí donde podemos pensar el encuentro entre el espacio y el tiempo, entre la voz y la imagen. Un punto donde se puede ver el tiempo y el espacio, una LEP, encuentro que parece suceder en lo imaginario y que se sostiene en un real por la Lalang, a través de la palabra, del lenguaje. Un punto que marca no una relación, sino un encuentro fugaz, disipativo, que al abrir los ojos desaparecerá. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Damos lugar a Mónica? Ahí estás, Mónica. Ahí está. Bueno, buenos días. Un placer poder estar acá con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer, bueno, primero a la sección de Cartels a la que pertenezco y por el empuje, por el deseo, por todo lo, todo lo que se puso en juego para que sea posible el encuentro de hoy y la invitación, digamos, a los distintos espacios. Y en segundo lugar, un agradecimiento a mis compañeros, compañeras, amigos del espacio de investigación, que durante todo este tiempo, 2 años, nos hemos acompañado, hemos podido sostener preguntas, acompañado en lecturas, en reflexiones, en aperturas, no sé, ha sido tan interesante, tan enriquecedor, hemos tenido la presencia de muchos integrantes de México, de Grita, de Mayéutica, y el aporte de cada uno me parece que nos ha ido enriqueciendo y posibilitando bueno, este proceso de seguir investigando sobre este tema que a nosotros nos convoca. Y bueno, titulé este trabajo Desbordes pulsionales, el desafío de encontrar su lógica y articulación a conceptos fundamentales del psicoanálisis en los tiempos actuales. Para acercarnos a la noción de desbordes pulsionales, recordamos la afirmación freudiana: si la pulsión no se adhiriera a una representación, ni saliera a la luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella. Es decir, la pulsión solo puede ser expresada a través de representaciones inconscientes, que devienen conscientes, o como afecto. Voy a tener que... Ahí está. En la conferencia 32, Freud, instrumentado teóricamente con las herramientas de las instancias psíquicas y el principio de placer-displacer, trata de comprender la relación exigencia pulsional-represión. Si bien afirma que el yo, al anticipar la situación de peligro que conlleva la satisfacción de la emoción pulsional, permite poner en juego el principio del placer-displacer, y como efecto la represión de la exigencia libidinal, pero entonces aparece la pregunta:
¿Cuándo falla esta operatoria? ¿Qué induce a que la angustia se desarrolle plenamente? Y la respuesta se halla en relación a la presencia de lo que Freud denomina factor traumático, es decir, un estado de excitación de elevada tensión, sentido como displacer. En tanto, cita, solo la magnitud de la suma de excitación convierte a una impresión en factor traumático, paraliza la operación del principio del placer. Fin de la cita. Y entonces se pregunta Freud, ¿es posible que factores traumáticos pensados de esta manera ocurran en la vida anímica más allá de las situaciones de peligro? Su experiencia clínica le permite hipotetizar que el encuentro directo con una exigencia libidinal hipertrófica que el cuerpo no puede tramitar ocasionaría una angustia tal capaz de provocar las primeras y originarias represiones, estableciendo una diferencia entre esta primera causa de angustia y aquella que sobreviene como señal de una posible repetición de la misma. Desde esta concepción, cuando el yo es invadido violentamente por la irrupción del flujo libidinal hipertrófico superior a sus fuerzas, que paraliza el principio del placer, lo que acontece no sería la angustia como señal, sino el ataque de angustia. Como bien plantea Freud como algo nuevo, poseedor de un fundamento propio. De este modo no se trataría de una transmudación de la libido en angustia, sino que ella constituiría la reacción frente a la turbulencia de una irrupción desmesurada. Al decir de la Grota, impredecible y no anticipable del flujo pulsional, entendido como un aspecto de lo real de la pulsión. Lo que puntúa la Grota como desborde, como desacuerdo en el seno de las cadenas real, simbólico e imaginario. Y tomando esta afirmación, ¿sí?, advertimos que se asienta tanto en la concepción torbellinaria de la pulsión como en su articulación con el tiempo. En relación a lo primero, Roberto Harari nos acerca el trabajo de Hermann, quien, tomando los aportes del matemático húngaro János Bolyai sobre la geometría no euclidiana, puede plantear que la pulsión se despliega a la manera de un torbellino, lo que podría leerse, al decir de Harari, como una cabal ruptura espacial, un cambio de concepción de espacio monodrómico al de espacio torbellinario. En relación a los aportes de la teoría del caos, el año pasado en este espacio de investigación nos acercamos a los mismos y estuvimos trabajando en relación a eso. Ahora bien, a mí me surge esta pregunta. ¿Es suficiente la condición turbulenta de la pulsión para explicar los desbordes pulsionales? Recordemos que Zulema La Grota, a partir de su investigación sobre los efectos de lo real y sobre lo real del cuerpo en particular, advierte que cuando la incidencia de lo real se encuentra en primer plano, acontece tal desborde. Por otro lado, en relación al tiempo impredecible y no anticipable del desborde pulsional, este año en el espacio de investigación nos detuvimos a leer los aportes que ofrece Roberto Harari en su seminario Contratiempos del psicoanálisis, en la dilucidación del concepto de tiempo a partir de analizar el par anticipación, prisa, ubica a esta última en el litoral entre el actinau y el acto. Es decir, lejos de lo característico de la anticipación como tiempo imaginario, al decir de Harari, condenado por la insuficiencia que disfraza la imposibilidad de la impotencia, la lógica tempranera de la prisa favorece el momento de concluir. ¿Por qué? Porque el acto que no se piensa, que solo después se sabrá si ha sido acto o actinau, plantea Harari, deviene, cae, precipita
fuera de un tiempo esperable o adecuado, sino más bien acontece intempestivamente. Y esto nos orienta nuevamente a los afectos. En relación a los mismos, Lacan, de la lectura de los textos freudianos, rescata la diferencia que establece Freud al considerar que las representaciones son investiduras de huellas mnémicas, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga. Asimismo, considera que el afecto reenvía al factor cuantitativo de la pulsión. El afecto no es solo desplazable, sino que está sometido al factor cuantitativo y sus aumentos o disminuciones. Así, respaldándose en estas afirmaciones, puntúa que el afecto se encuentra desamarrado, a la deriva, desplazado, loco, invertido, metabolizado, pero no reprimido. Ya sabemos que lo que están reprimidos son los significantes que lo amarran. Sobre esta necesidad de poner luz sobre los afectos en su permanente retorno al sentido de la obra freudiana, Lacan en el Seminario 7 vuelve a advertirnos sobre el carácter confuso que pueden adoptar las referencias a la afectividad. Claramente no se trata de una desvalorización de los afectos, sino a donde se dirige, sino a la necesidad de diferenciarlos en su origen, es decir, la necesidad de establecer el lugar de la afectividad en relación al registro de lo real. Basándose en Freud, plantea que los afectos poseen un carácter no significante, sino señal, en obvia alusión a la angustia, afecto princeps en Freud, que es señal de hallarse ante algo que es de índole de lo real. En este sentido dirá que el afecto no otorga palabra, sino algo más oscuro, más opaco. Entonces, sospechamos que la hipótesis de Lacan es advertir que das Ding y los afectos tienen algo en común: estar separados de la representación. Por eso se espera de ellos la simbolización. Sin embargo, esto no los iguala. Si bien el afecto puede estar en contacto con una punta de real, por ejemplo, la cólera, o ser señal de este, nunca podría ser confundido con das Ding. Y pensando en esto de la articulación de lo real, del desborde pulsional, de la concepción torbellinaria de la pulsión, y de este tiempo, digamos, de este tiempo torbellinario, si me permiten, y aún tengo tiempo, voy a referirme a la cólera. Según los diccionarios consultados, cólera hace referencia a una irritación súbita, a veces incontrolable y de tipo agresivo, sobrevenida ante situaciones frustrantes. Así también es definida como manifestación de ira, enojo, indignación, furia, rabia o irritación. Lacan se refiere a la cólera como un afecto fundamental. Es en el contexto del seminario sobre el deseo que, tomando como instrumentos los registros de la experiencia, plantea que sobre lo que puede ser una bella trama simbólica, de golpe se produce un atascamiento, la ruptura del encadenamiento significante, lo que impide que las clavijas entren en los pequeños agujeros, desencadenándose, por lo tanto, la reacción colérica. Afirma que en la cólera existe como elemento fundamental el fracaso entre una correlación esperada, entre un orden simbólico imaginario que pretende anticipar, predecir, enlazar con una lógica que haga acorde, es decir, que alude a las cuerdas enlazadas y a un acuerdo, y la respuesta de lo real, al fracaso de esa correlación. Es decir, plantea que en la cólera hay una reacción del sujeto
y una decepción frente al fracaso de esa correlación entendida como acuerdo, armonía, equilibrio, consistencia, esperada entre un orden simbólico y dicha respuesta de lo real. Bueno, hasta acá lo que he podido ir articulando, por supuesto. Hay otro concepto bueno, que está muy articulado, que es el tema de las pasiones, y que me gustaría seguir trabajando en esta articulación, pero bueno, por el momento llego hasta acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno. ¿Vivi? ¿Viviana? Bueno, quiero agradecerles a mis compañeros y colegas del espacio de investigación. Ya vamos por el segundo año, ¿no? Y la verdad que va dando resultados, a mi entender. Voy a arrancar un poco a partir de lo presentado en la jornada anterior, ¿no? Como punto de partida. Tanto el mundo como los objetos, tanto los cuerpos como mi propia alma, en el instante de su nacimiento están a la deriva. En las jornadas pasadas me preguntaba sobre el origen. En relación a esto, la teoría del caos da sobradas cuentas. Al introducirme en el desarrollo que hace Harari sobre caos, torbellino, turbulencia, paradoja, advierto una dimensión del tiempo distinta, un tiempo salido de la linealidad, una lógica donde hay aprecú y cobra relevancia el acontecimiento, eso que sorprende. En el decurso de lo trabajado en este espacio, desbordes pulsionales en la clínica psicoanalítica, los aportes de la teoría del caos, paradojas y turbulencias, título y tema que nos reúne y que permite múltiples derivas, mis interrogantes en esta oportunidad se fueron encauzando desde el origen a ¿qué es el tiempo caótico? Harari, en su seminario Contratiempos, que hemos trabajado bastante este año, desarrolla la insuficiencia de los aforismos, lo inconsciente es atemporal, el tiempo es lógico, no cronológico, el tiempo es real, simbólico e imaginario. Y nos advierte en no caer en definiciones circulares, en lo que él llamó reenvío de términos, evitar palabras de autorreferencialidad. Él hace un trabajo minucioso sobre puntos de encuentro y desencuentro, ¿sí?, entre concepciones filosóficas y la de nuestros maestros, como la de nuestros maestros y la teoría del caos. Que en caso de que quieran, y si me lo permiten, los invito a leer porque tienen un gran valor para nuestra praxis. Estas precisiones, ¿no?, que él hace en este seminario, este desarrollo minucioso, a mi entender, fue preparatorio para poder dimensionar el valor de los aportes que las teorías del caos, ¿no?, para poder pensar la concepción del tiempo y el espacio. Y a su vez considero que estos aportes, este recorrido que hace él, es aplicable también a otros conceptos como a fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Que me parece que en la línea de lo que implica investigar o pensar este modo de abrir, este modo de no quedarnos en lo circular,
en lo repetitivo, ¿no? Como decían mis compañeras, en la comodidad, ¿sí? De lo que ya está dicho, ir hacia eso nuevo, no a eso que incomoda. Harari se apoya en ser y dice: el tiempo requiere un comienzo que se pone en juego en el lenguaje. No hay tiempo sin lenguaje. El origen es el caos sonoro en que se encuentra el infante, que en su relación con el gran otro se ordena del caos pulsional a la parcialización de la misma. Se trata de un eco que recorta y reitera, ecos detectables en el laleo, en la lama. El eco como la primera redundancia. Harari desarrolla este concepto de redundancia poniéndola en función de espacio y tiempo y la homologa, a mi entender, a la repetición. Desde este punto abre la siguiente pregunta que me permito relanzar. ¿Qué relación sostiene el espacio y el tiempo? Es aquí donde me gustaría hacer un paréntesis y decirle que me queda resonando y retomando la advertencia de Harari de no ir hacia la circularidad en la conceptualización. ¿Qué podría ser la relación, o cuál podría ser, mejor dicho, la relación entre repetición y tiempo? ¿Acaso la repetición no resignifica? Harari, siguiendo su formulación, dice: a más repetición, más espacialidad. Sin redundancia, no hay camino, no hay borde, no hay exterior ni interior. Las adherencias flotan y los vecinazgos fluctúan. A menos repetición, estamos en la dimensión del tiempo. Por tanto, no serían dos categorías autónomas, sino que es la redundancia o repetición lo que marca una y otra. Este tiempo fundamental prepara el proceso y lo que estoy describiendo, nos dice Harari, es un movimiento en el espacio. Ahí está a juego la repetición, el modo de poner un pie y el otro pie. Y ahí está el proceso. Hay un a priori y hay una posteriori. Ahora bien, es relevante resaltar que suceda lo que suceda, no se trata de encuadrar cualquier suceder de acuerdo a las coordenadas de tiempo y espacio. Estas no se desprenden de ninguna experiencia, sino que son connaturales en lo humano. Por eso son a priori, del entendimiento, nos dice. Es más, no habría manera de ser por estos a priori, de localizar nada, ni de poder pronunciarnos sobre nada, de no mediar el tiempo y el espacio. En un trabajo que presentó en Recife formula la siguiente tesis, entre otras, ¿no? Así como la imagen del otro, a partir del espejo, brinda el sustento para la constitución insoslayable de la espacialidad, el eco, desde el laleo del otro primordial, brinda el sustento para la constitución de la insoslayable temporalidad. Desde aquí parece no poderse definir el tiempo sin la temporalidad cronológica, aún sosteniendo su lógica. Un tiempo caótico donde conviven la cuestión de la mudanza, la experiencia de lo indecible, de lo irreductible, del corte, el accidente y el trauma. El tiempo es lógico, no cronológico, no evolutivo, pero no alcanza con decir que es lógico porque no responde a la sucesión, que no se ajusta al desarrollo. Su lógica caótica
es que el tiempo puede pronunciarse como polifonías. ¿Qué implica la multiplicidad del tiempo? ¿Qué valor representa para nuestra praxis, en nuestra escucha y por lo tanto en la cura? El tiempo, en un análisis, se escucha en la anticipación, en la prisa, en la retroacción, en el après-coup, en el acto, en el acting out, pasaje al acto, en la demora, en la precipitación, en la detención, en la persistencia, en la fijación, en la detención, la duración y el gesto. La multiplicidad responde a que ninguna variable tiene valor en sí misma. Todas participan en lo que se puede denominar como tiempo caótico, no por eso desordenado. No es el tiempo de la sucesividad ingenua, es la flecha del tiempo. No es el tiempo de la detención solamente, tampoco de la precipitación, sino que en efecto es lo que tiene, es que tiene la condición compleja de ocupar en sí estas variables y que todas ellas son reconocibles en esta onda turbulenta del tiempo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a tomar un ratito ahora para la interlocución. Unos 10 minutos más o menos, así que los que quieran plantear algo, levanten la manito y yo los voy a ir nombrando para que tomen la palabra. Silvina. Ahí está. Bueno, gracias a todos por los trabajos y bueno, viene ya desde la mesa anterior muy lindas estas jornadas, ¿no? En este tiempo y en este espacio virtual que no por eso nos deja de permitir estar muy cerca y trabajar juntos. Lo que les quería agradecer de estos trabajos, que es lo clínicos que son, todas las cosas que a medida que los iba escuchando iba pensando en situaciones clínicas sin haber mencionado directamente la clínica, ¿no? Pero me parece muy interesante el trabajo que están haciendo porque traen como cuestiones muy actuales y con las que lidiamos todos los días en el consultorio, ¿no? Esta premura que empezaba Georgina con la cuestión del tiempo breve, ¿no? Que a veces en las instituciones de asistencia hay que estar explicando por qué hay cosas que hay que trabajarlas el tiempo que sea necesario, ¿no? Es todo un tema siempre a trabajar que, bueno, es architrabajado por Freud y por Lacan y aún hoy, y parece que cada vez más todo tiene que ser con una inmediatez que lo único que hace es, bueno, mantener la neurosis, ¿no? No permitir fomentar las resistencias, abrochar el fantasma como a la realidad del tiempo cronológico y no lógico, como decía Viviana, en todas las dimensiones, porque todas esas dimensiones del tiempo que mencionaba, podríamos pensar, son las dimensiones del acto analítico también, ¿no? Que hemos estado trabajando todo el año. Y bueno, que hayan traído a Borges es una maravilla. No se sueña lo que uno quiere, sino lo que el deseo inconsciente permite, pero el espacio de un análisis es ese momento de poder parar y trabajar respecto de eso que se sueña, ¿no? Y la lluvia es la lluvia de la que se habla en un análisis. Así que, bueno, todo lo que han traído me parece que es súper clínico.
Y algo muy lindo del tema de la cólera, que es otra cuestión que aparece mucho en estos tiempos en los análisis, las cuestiones de la impulsividad, como lo traías, Mónica, del acuerdo entre cuerdas, ¿no? Yo lo te escuché así, esta cuestión de acuerdo y cuerdas entre el orden de lo simbólico y de lo real, que bueno, que es el nudo entre el espacio, el tiempo, lo posible y lo imposible, que es todo el trabajo de un análisis. Así que bueno, les agradezco mucho las presentaciones. Muchísimas gracias, Silvina. Simone? Muito obrigada por essa mesa. Escutando vocês, me senti confusa em situar cada assunto com cada pessoa. Fui anotando algumas coisas que me ocorriam e não anotei de quem era, e sim do próprio trabalho. Então, nem sei de quem é, mas fiquei pensando que tem muito a ver com o trabalho da Lalang. Muito curioso como esse grupo circula por coisas que trabalhamos no outro. Muito, muito lindo. Então, o que ficou para mim do que vocês trouxeram, achei importante contratempo, porque me ocorreu contra-transferência, contraversão, enfim, essa subversão que me parece que a clínica torna possível, de que o contra não seja um oposto, e sim algo que põe algo de um caos, de um buraco que rompe a sequência, né? Que rompe a linearidade das coisas. Achei muito precioso isso. E aí fiquei pensando dos afetos, essa questão da cólera, da angústia, me lembrei da vergonha, que o Lacan fala no Seminário do Avesso, né? E como me faz pensar uma questão que não sei na Argentina, mas no Brasil, começamos a nos dar conta de que aparece a apatia. Não sei se é assim que se diz em espanhol. Sim. Enfim, um certo plano dos afetos, né? Uma coisa planificada, a ausência de afetos, né? Então, acho super importante isso, do efeito que tem dessa irrupção de algo que desorganiza, que tira da calmaria, né? Que tira da lógica da compreensão. E com isso o eco, né? Achei tão linda a coisa do eco, porque me lembrei do eco do Porsche, né? E fico pensando esse efeito do eco numa sequência que a gente não sabe mais onde é que iniciou, onde é que terminou, onde é que está o meio. Muito obrigada, me fez pensar muitas coisas. Gracias. Gracias, Simone. Gaby? Y después damos lugar a la palabra de la mesa, si quieren un ratito. Bueno, brevecito, pero les quería compartir algo que realmente me parece, al menos a mí me emociona mucho, que es ir escuchando que no se repiten citas acríticamente. Eso no es muy habitual, así que bueno, me parece que ya desde la mesa anterior ya me había surgido ese pensamiento. Me parece que es el mejor tributo que uno le puede hacer a los maestros, es no repetirlos acríticamente. Bueno, eso me parece que está siendo puesto a trabajar todo lo que no solamente Harari, ¿no? Sino también Freud, que le agradezco a Mónica que nos haya traído a Freud y esta cuestión de los afectos, sobre la que me parece que nunca es suficiente, por suerte, ¿no? Seguirla trabajándolo. Y, digamos, algunas cuestiones, me gustó de Georgina esto del contratiempo en relación con el equívoco. Yo creo que ahí hay algo que está muy interesante para seguir pensando, ¿no?
porque justamente se relaciona con lo que Viviana subrayaba, que no hay tiempo sin lenguaje. Eso, por ahí hay una cosa interesante para seguir investigando. Y lo que traía Silvina de los desacuerdos que trae Mónica, también el desacuerdo pensaba, si no lo podemos articular con la cuestión del equívoco, porque también la cuestión de los afectos me parece que es un asunto muy interesante respecto de la imaginarización que muy rápidamente se puede hacer de la cuestión del afecto. Entonces volver a llevarlo a ese terreno articulado al habla, a la lengua, al lenguaje, ¿no? Bueno, eso me gustó mucho. Lo de la cólera, me acordaba, y ahora no sé, lo voy a tener que ir a buscar, cuando Lacan dice que la cólera surge cuando las clavijas no entran en los agujeritos. Esa me parece una definición genial, ¿no? Bueno, después seguimos charlando. Gracias, Gaby. Bueno, no sé si Miriam, Georgina, Mónica, Viviana, tienen ganas de tomar la palabra, quieren decir algo más. Bueno, yo agradecer los comentarios, siempre en pro de construir y de reinventar en medida de lo posible. El tema de la transmisión es algo que le he estado dando vueltas por justo todo lo que se va diciendo alrededor de la misma, ¿no? Y es una preocupación el tema de determinadas intervenciones que he escuchado, de formas de entrarle al análisis desde este saber, que me parece que termina eclipsando la posibilidad de hacer algo ahí, ¿no? De saber hacer con eso, sino en una posición bien compleja que justo, como diría Lacan, el psicoanálisis puede terminar siendo abolido, pero no como un síntoma olvidado, ¿no? Sino como eso que ya no va a alcanzar para ponerle un límite a este real voraz que está ahí, que insiste y que la ciencia no deja de repetirlo, de insistir en eso. Muchísimas gracias. Sostener. Moni, ¿querías decir algo? Bueno, agradecer la escucha y los aportes. La verdad que cuando decía Silvina estos temas que son tan actuales, y también como Gaby que rescataba el tema de la cólera, a mí me parece, cuando yo me incluí en este espacio de investigación, lo hice porque estaba y sigo estando muy tomada por este tema de los actos violentos y los desbordes pulsionales, y ese lugar y esa articulación de los desbordes en relación, digamos, tanto a las pasiones, al odio, a los afectos, a la cólera, es decir, yo decía al principio, hablaba en estos tiempos, porque por más que uno escuche cada 33 horas o 34, no sé muy bien, que hay un femicidio, las mujeres no nos acostumbramos a esto, ¿no? Sigue interpelándonos qué pasa ahí, qué acontece ahí, y poder ir encontrando bueno, palabras para comprender, para entender, para que no se quede solamente, digamos, en una preocupación, sino poder seguir tomando la letra y la palabra la voz de los maestros para poder entender estas situaciones. Para mí es importante, por eso me pareció importante, como decía Gaby, volver a traer a Freud. Hay cosas que son necesarias, las tenemos que seguir teniendo en cuenta, digamos, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias por sus escuchas y comentarios. Mónica, detrás de tu voz se escuchan los pajaritos, es un placer.
Vivi. No sé si Miriam quiere decir algo, pero si no, ¿querés decir algo, Miriam, o si no? Sí, pero si querés adelante y ahorita... Bueno, no, quería contarles en relación a algo bien personal, en relación al escrito que presenté para esta mesa, que en un primer momento es el tercer escrito que hago para esta mesa, porque en algún punto me vi enredada en esto de lo cerrado, ¿no? Como querer dar cuenta de algo que iba en contra de lo que quería decir, que la idea que nos propone Harari en relación a lo caótico tiene que ver con salirse de lo cerrado, de lo conceptual, y me parece que hay un término muy lindo, ese en donde conviven cosas, paradojas, contradicciones, ¿no? Que uno tiene que animarse a soportar, porque alivia después. Primero me pasa lo que me pasa a mí, hago 2 escritos, pero después cuando uno puede entender que va por ahí, encausa bastante. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues igual yo quería agradecerles a todos por su escucha y también a mis compañeras, ¿no? Por finalmente todos estos espacios y estos tiempos que para mí han sido justamente como contratiempos a partir de las preguntas, a partir de los mismos lapsos que de repente vamos teniendo cuando vamos hablando, lo que va surgiendo, las ideas. Creo que eso ha sido algo que ha permitido justamente... O al menos así yo lo percibo, como abrir algo, ¿no? Y como abrir como justo ese tiempo caótico, eso que pasa, que marca con una intervención, con un decir, con un equívoco, y que abre algo que nos permite como seguir construyendo, ¿no? Y me gusta mucho lo que trae también Mónica en el sentido de los desbordes, porque también a mí me llama muchísimo la atención esta parte como de desbordes, ¿no? O sea, como, y sobre todo eso que se escucha también como en la clínica o en otros espacios donde uno dice, bueno, ¿qué pasa justo con esto, ¿no? Que no hay como un límite y como que todo aparece y digamos, está todo desordenado, pero no, hay simplemente otro orden, otras formas que seguir como escuchando, que seguir como construyendo, y que me parece que dar lugar como a eso justo permite abrir, ¿no? Permite abrir cuestiones como turbulentas, y eso lo agradezco mucho a Mayéutica y agradezco mucho a todas mis compañeras. Gracias, eso quería decir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la próxima mesa. Sí, estamos nos tomamos para la próxima. Un ratito. No, la próxima. Presenta esta mesa y después hacemos un break.